Son 40 años de uno de los episodios más oscuros y dolorosos de nuestro país. Estamos hablando de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Ese oscuro 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del M-19 irrumpió en la sede del Poder Judicial. Asaltó en una operación militar de recuperación que además también dejó 98 muertos, 11 de ellos magistrados de la Corte Suprema, y es por eso, Estefanía, que aún después de 40 años, 4 décadas, hay muchas preguntas sobre este oscuro episodio para la historia de nuestro país. Usted tiene un informe frente a estas 4 décadas de esta situación tan compleja y dolorosa para Colombia. Así es, Aníbal, Lina, nuevamente los saludo para hablar de este momento histórico para el país. Hay que decir que esto no solamente marcó la historia en cuanto al orden público, sino también a la política colombiana. Recordemos que ese día fue fatídico. 28 horas después se logra la retoma del Palacio de Justicia. Recordemos qué fue lo que sucedió ese día. El gobierno de Belisario Betancur fue enfrentado por algunos guerrilleros del movimiento M-19. Algunos guerrilleros llegan hasta allí, hasta el Palacio de Justicia, intentando pues hablar con el presidente después de que se incumpliera una amnistía en el marco de varias operaciones de un proceso de paz que se llevaban a cabo con ese grupo armado. Como Lina lo mencionaba, decenas de muertos, entre ellos 11 magistrados que se encontraban en este lugar. Hasta el momento aún continúan varias personas desaparecidas, y lo que ha pasado, lo corrido de los años, ha sido que varias investigaciones en contra de militares que estuvieron en el marco de la retoma del Palacio de Justicia. 98 personas muertas, y esto sin duda se ha tomado no solamente las principales noticias de todo el país, sino también las portadas de todos los periódicos, incluidos el periódico El Tiempo. Vamos a ver el primer plano del periódico, que dice: Memoria de Luz, un homenaje a las víctimas. La Corte Suprema publicó un libro en el que recuerda los dolorosos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Como apartado especial se recopilaron tributos de familiares a 24 personas que sufrieron las acciones del M-19. Ahí vemos en esta página un homenaje que se le realizan a 24 de las víctimas de este hecho, que sin duda marca un capítulo muy doloroso para la historia de Colombia. Y después de eso, lo que pasó fue que cambió significativamente la política colombiana. Recordemos que después de esto obligó a una nueva constitución, que fue la Constitución de 1991. Pero vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó minuto a minuto de ese día. Era el miércoles 6 de noviembre de 1985. Al interior del Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad, se encontraban magistrados, abogados, administrativos y visitantes. A las 11:30 de la mañana, 7 guerrilleros del M-19, vestidos de civil, ingresaron por la puerta principal. Otros 28 guerrilleros en camionetas entraron por los sótanos de la carrera octava. Una vez estando al interior, anunciaron que era una toma guerrillera. Minutos después se escucharon los primeros disparos. Así lo recuerda Eduardo Matson, quien era un estudiante de Derecho y había llegado con una compañera a realizar un trabajo universitario. Estando a puertas yo de entrar a la cafetería del Palacio, Yolanda ya había ingresado unos 2 metros. Una señora sacó un arma, una mujer que estaba detrás de un mostrador con un arma, y dijo que era una toma. Al conocerse que el Palacio de Justicia estaba inmerso en una toma guerrillera, en cuestión de minutos, el Ejército Nacional llegó al centro de la ciudad. Allí estaba Javier Corredor, quien para esa época prestaba servicio militar en la Guardia Presidencial. Corrimos pues hasta la otra esquina, contigua al Palacio de Justicia. Desde ahí nos estaba gritando un coronel: soldados, pasen, pasen, pasen allá. Pues el hombre estaba pues escondido, pero nosotros teníamos que enfrentar el tema, y pasamos pues rápido y nos hicimos contra el muro amarillo del Palacio de Justicia, y luego entramos por los parqueaderos.
A la 1:30 de la tarde de ese 6 de noviembre, el Ejército Nacional ya tenía rodeado el Palacio de Justicia. Con 3 tanquetas iniciaron el operativo de retoma. Ese fue el primer bombazo o roquetazo que disparó uno de los tanques cuando partieron la puerta principal del palacio. Nosotros estábamos en la parte superior y la onda explosiva y expansiva nos hizo levantar como unos 30 centímetros. Ya habían unos bultos como de arena y colocamos la ametralladora como dirigiendo hacia la puerta que yo creo que era la recepción en la parte de arriba. Y pues ahí nos situamos y ahí era donde que nos tocaba disparar. A las 4 de la tarde, algunas personas que se encontraban en el segundo piso del Palacio de Justicia fueron rescatados. El ejército nos rescató y a la salida, como a las 4:30, dijeron que nosotros éramos especiales. Yolanda, mi persona y otras personas, todo aquel que no tuviese vínculo con el Palacio de Justicia. Mientras continuaban los combates, Eduardo Madson fue trasladado a la Casa del Florero para ser interrogado. Ahí empezaron los interrogatorios, algunas patadas, si no cumplíamos las órdenes, si reclamábamos, y como a las 7:30 de la noche nos sacaron en unas furgonetas blancas que tengo entendido, me lo acaban de informar, que eran unas ambulancias del ejército. Nos llevaron a la Dijín. A la medianoche, Eduardo fue liberado. Sin embargo, en la madrugada del 7 de noviembre, el Palacio de Justicia ya estaba incinerado y continuaban los enfrentamientos. A las 2:30 de la tarde del 7 de noviembre, el ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, anunció que la toma había terminado. Habían pasado 28 horas de barbarie y el Palacio de Justicia estaba en ruinas. Ya subimos y ya vimos los cuerpos calcinados, ya habían cuerpos que tenían los relojes puestos y bueno, pero ya obviamente totalmente calcinados. Según el Consejo de Estado, en la toma y la retoma del Palacio de Justicia, solo 68 cadáveres fueron identificados. De estos, 54 cuerpos fueron entregados a sus familiares y 33 no presentaban quemaduras. 28 horas de barbarie ese 6 de noviembre de 1985, 11 soldados muertos, 33 guerrilleros también sin vida y otros 43 civiles y también 11 personas desaparecidas. Esto fue catalogado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una masacre y hasta hoy es conocido también como el Holocausto del Palacio de Justicia, conocido no solamente por lo que sucedió. Allí estamos viendo las imágenes en directo del Palacio de Justicia, que hoy conmemora 40 años de este holocausto en donde se cometieron varios delitos de lesa humanidad como desaparición forzada, tortura, entre otros. Pero vamos allí en directo con nuestro compañero Daniel Arévalo, que nos va a contar cuál va a ser la agenda del día en la conmemoración de estos 40 años del holocausto en el Palacio de Justicia. Daniel Arévalo, muy buenos días. Así es, Estefanía, un cordial saludo. Como usted bien lo indica, este es el escenario en el cual se adelantarán todos los actos conmemorativos. Ya 40 años desde este hecho que partió la historia de Colombia en medio de esta ola de violencia, horas de angustia también para los familiares y las víctimas que se encontraban al interior del Palacio de Justicia. Y precisamente, pues, una agenda que se espera rinda homenaje a todas estas personas afectadas que perdieron la vida, también los desaparecidos, las personas heridas, y pues sobre todo también a las familias que se han visto pues afectadas a lo largo de estos años. Como usted lo indica, pues la agenda se espera que el homenaje como tal que se realiza pues todos los años por parte de los magistrados y los presidentes de las altas cortes se adelante el día de mañana. Sin embargo, para el día de hoy lo estamos viendo, están adelantando pues todos estos preparativos, la bandera izada a media asta pues en duelo con todas las víctimas de este hecho, pero pues no es lo único que se tiene previsto para el día de hoy. También se tienen adelantadas varios
varias actividades, entre ellos pues una muestra que se dará sobre las 6 de la tarde el día de hoy, que se estará proyectando pues aquí en el Palacio de Justicia, y solamente un evento con las víctimas de las personas desaparecidas en la Casa del Florero. Entre ellos pues precisamente conocimos la historia de Pilar Navarrete, precisamente quien ha liderado pues toda esta lucha por parte de las personas que buscan respuestas sobre lo que pasó con sus familiares. Ella pues es la esposa de un hombre que trabajaba aquí en la cafetería. Ellos vivían en el municipio de Soacha. Nos contó los detalles de cómo fue todo ese día, cómo vivió esas jornadas y sobre todo cómo ha sido enfrentar diferentes circunstancias en búsqueda de la verdad. En sus ojos se lee el paso de décadas de espera, amor y resistencia. Pilar Navarrete se sienta frente al micrófono con el alma al descubierto, mientras la acompaña el retrato de su esposo Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Era un joven mesero en la cafetería del Palacio de Justicia que desapareció el 6 de noviembre de 1985 durante una de las páginas más dolorosas de la historia colombiana. Lo hice por inercia, no porque fuera algo preparado. Cuando una vecina llega a contarme que se tomaron el Palacio de Justicia, yo tuve como por inercia este deseo de no prendamos el televisor, escuchemos en el radio, pero en un cuarto. Yo no quiero que las niñas lo escuchen, porque me daba miedo que dijeran de pronto el nombre del papá o apareciera una imagen y ellas no lo fueran a olvidar nunca en su vida, esas imágenes tan dolorosas del Palacio. Héctor, con apenas 28 años, salió rumbo a su trabajo el 6 de noviembre de 1985. Vivían en Soacha, tenían 4 pequeñas hijas de 6 meses, 2, 3 y 5 años de edad. Un futuro cotidiano que terminó abruptamente en la tormenta del asalto al Palacio de Justicia. Éramos muy jóvenes, yo tenía 20 años y Jimmy 28 y teníamos como esos códigos de abrazarnos, de las palabras, de las miradas. Así tuviéramos 4 niñas, existía ese amor tan fuerte que nos hacía conectarnos en muchas cosas. Y yo creo que lo más difícil y que uno recuerda es esos momentos del palacio ardiendo, del tanque entrando, del roque rompiendo. Durante 40 años, Pilar enfrentó una doble batalla: criar a sus hijas sola y mantener viva la memoria de su esposo perdido. Solamente recuerdo a mi hija mayor que le preguntaron alguna vez que se acordaba de su papá, y ella dice que ella solo se acuerda cuando su mamá llegó llorando esa noche y las abrazó y gritaba muchísimo y sintió como me latía el corazón. Y creo que eso hace que mi hija hubiera crecido como con ese sentimiento del amor hacia la mamá y olvidar por el dolor todo lo que pasó con el papá. En medio de este trabajo, el 2 de junio del 2017, la familia de Héctor fue notificada. Los restos que habían sido enterrados, como los del magistrado auxiliar Julio César Andrade en un cementerio de Barranquilla, eran en realidad los de Héctor Jaime Beltrán. Cuando la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ya después de haber encontrado algunas partes de Jimmy en Barranquilla, en la tumba del magistrado Julio César Andrade, de lo que nos cuenta su hijo, lo que recibió, la parte de los huesos, la tela del pantalón, la cédula, que dijeron que esa cédula no se había quemado, y entonces él por eso se llevó a su papá. Entonces pues ahí voy reconstruyendo un poco de los pasos que dio Jimmy. Para Pilar, el hallazgo no significó el cierre de la historia, sino el comienzo de otro capítulo, el de la exigencia de verdad en medio de la historia nacional del dolor, la desaparición, la impunidad y la búsqueda. Pilar no solo reconstruye su propio duelo, sino también contribuye a que la voz de los desaparecidos no sea tragada por el olvido. Cárcel ya no, ¿con qué cárcel o qué castigo puede pagar una persona de 80 y tantos años? Pero no lo van a hacer porque están felices en sus lugares de reclusión, donde nos atienden como unos reyes a costillas de la plata de nosotros. La lucha continúa con memoria, con coraje y con el eco del amor que se niega a rendirse. Una lucha que continúa el día de hoy. Como les indicamos, también estarán presentes en este homenaje que se tiene previsto para el día de mañana, en horas de la mañana. Posteriormente, este tradicional homenaje que se realiza aquí en el Palacio de Justicia, se adelantará un encuentro también aquí en la catedral ubicada en la Plaza de Bolívar,
pues para rendir toda esta conmemoración de estos ya 40 años desde este hecho de violencia con la toma y retoma del Palacio de Justicia, pero pues ya empiezan todos estos preparativos desde el día de hoy y también esas muestras de respeto con los afectados, como les indicamos, la bandera en este momento que está izada a media asta en duelo pues por todas las víctimas de este hecho de violencia, y estamos viendo a todas las personas alistando, preparando para que el escenario esté listo para este encuentro que se estará llevando a cabo el día de mañana. Hoy también sobre las 11 de la mañana, como les recordamos, se llevará a cabo un encuentro en la Casa del Florero para rendir también esta muestra conmemorativa a través de diferentes muestras de arte con las personas desaparecidas. Pero quienes han respondido por este hecho, pues les preparamos el informe sobre las dos caras que tuvo esta ola de violencia por parte del M-19, quienes han adelantado todo un proceso luego de esta toma del Palacio de Justicia. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir. Se ha tomado el Palacio de Justicia. Ese fue el último clamor desesperado del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se escuchó cuando a las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, el guerrillero Luis Otero Cifuentes y el comandante en jefe Álvaro Fayad fue el encargado de aprobar el plan. Otero ya había planeado otras operaciones del M-19 como el robo de la espada de Simón Bolívar, el asalto al Cantón Norte del Ejército y la toma de la Embajada de la República Dominicana. Y el objetivo de la toma del Palacio de Justicia era convocar a un juicio público contra el gobierno del presidente Belisario Betancur por traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo del cese al fuego y el diálogo nacional el 24 de agosto de 1984. El grupo en ese momento estaba exigiendo un juicio político al presidente de ese entonces, Belisario Betancur, por presunto incumplimiento de los acuerdos de paz. Ese fue, digamos, el hecho más importante que dio pie a que se desarrollara el evento. El crecimiento de la guerrilla, crecimiento político, crecimiento militar, crecimiento numérico, es simplemente el termómetro de que una inmensa crisis, una inmensa explosión popular está a punto de llegar en Colombia. El objetivo de Otero era obligar al presidente Betancur a presentarse a un juicio aprovechando la ventaja del edificio similar a una fortaleza, además de su valor simbólico como sede de la justicia colombiana, e igualmente aprovechando la relación de algunos de los cuadros negociadores del M-19 con los magistrados que tiempo atrás habían sido sus docentes de derecho. Es que el M-19 le ha roto los diálogos en junio, porque le han hecho un paro nacional que fue gravísimo, que intentaban que la gente se rebotara y saliera de las calles y causara una toma del poder colectiva, como ha sido el sueño del M-19. Entonces los diálogos se rompieron, el M-19 regresó al Cauca, asaltó el Palacio, el batallón Cisneros y cometió otra gran cantidad de crímenes. Y al presidente Betancur le han dicho los mandos militares varias veces. Hay información de que quieren asaltar por parejo el Congreso de la República y el Palacio de Justicia y atentar contra el Palacio de Nariño, porque el M-19 ya lo había hecho. Pero Belisario Betancur decía que primero estaba la paz. La escuadra número 1 entró por la escalera principal del flanco sur y la escuadra número 2 por la escalera principal del flanco norte. La primera al cuarto piso y la segunda al tercer piso. Cada una dejó un hombre a cargo en el segundo piso. Más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, abogados, empleados y visitantes, entre esos un tío mío que estaba de magistrado de la sala laboral, Lisandro Romero Barrios, ¿no? Y por eso fue, digamos, en particular también una afectación muy fuerte para mí y para mi familia. Y aparte de eso, 11 personas desaparecidas. Ante la escasa vigilancia del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre, entre las 10:30 y las 11 de la mañana, un grupo de 7 personas armadas vestidas de civiles pertenecientes al M-19 logró ingresar a las instalaciones. Se dice que la actividad de inteligencia previa por parte de este grupo se desarrolló desde junio de 1985. Estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego.
A la 1 de la tarde del 6 de noviembre, la Fuerza Pública asumió la acción ofensiva con 8 unidades blindadas y 3 helicópteros. La sangrienta y prolongada batalla causó numerosas bajas en ambos bandos y desató el primer incendio en el sótano. La situación se recrudeció con el sonido ensordecedor de armas automáticas, bombas y explosivos. Las fuerzas militares, ¿no? Quienes obviamente bajo una operación militar realizaron obviamente la retoma del Palacio de Justicia con el uso indiscriminado de la fuerza, ¿no? Algo que después la Corte Interamericana de Derechos pues va en el 2014 va a sancionar y el Estado va a tener que pedir disculpas. En ese caso el presidente Juan Manuel Santos hace una disculpa pública por ese uso indiscriminado de la fuerza, en donde obviamente se da una violencia sistemática de los derechos, de los derechos internacionales humanitarios, ¿no? Tiempo después, el hoy presidente de la República y exintegrante de la guerrilla del M-19 justificó el actuar de la estructura criminal. La historia oficial lo que dice es que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia pagado por el narcotráfico para matar magistrados y o quemar del narcotráfico. Que es esto de decir, el proceso judicial desmiente eso es todo. Los comandantes Andrés Almarales y Luis Otero Cifuentes del M-19 murieron en la toma del Palacio de Justicia. Posteriormente, en la operación de retoma del edificio por parte del Estado, hubo una fuerte reacción militar que condujo a la judicialización de algunos de los guerrilleros que se encontraban dentro de las instalaciones. Finalmente, la judicialización de los miembros del M-19 que se tomaron el Palacio de Justicia en 1985 culminó con su desmovilización y la posterior amnistía y reinserción a la vida civil. Pero recordemos también que se dio esa fuerte respuesta por parte del Estado frente a todo lo que está ocurriendo aquí en el Palacio de Justicia. Por este hecho, como bien lo dijo usted, Estefanía, pues ya se ha condenado al Estado colombiano por lo ocurrido. Y sin embargo, pues son pocos los que han respondido de los altos mandos militares de ese entonces por los desaparecidos y todo lo que ocurrió en este contexto de violencia. 4 décadas después del suceso, solo un puñado de altos oficiales han sido responsabilizados penalmente por los hechos de 1985. Entre los procesados y condenados que permanecen en el expediente público aparecen de manera destacada el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega y el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, condenados por los delitos vinculados a desaparición forzada ocurrida en el marco de la retoma. Estas condenas y las apelaciones y revisiones que las han acompañado marcan episodios clave en la búsqueda de responsabilidades estatales. El caso de Alfonso Plazas Vega tuvo eco nacional e internacional. Fue condenado inicialmente por desaparición forzada de víctimas vinculadas al Palacio, sentencia que fue analizada y revisada en instancias superiores. Los documentos judiciales que recogen ese proceso permiten seguir paso a paso los recursos de casación y los debates sobre tipificación y responsabilidad penal, dado que fue absuelto en el 2015 por el Tribunal Superior de Bogotá. Por su parte, la trayectoria procesal del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales incluye una condena por desaparición forzada a 35 años de prisión y una larga secuencia de recursos, exclusiones y revisiones entre la justicia penal ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz, hasta que la Corte Suprema retomó y evaluó la procedencia de su condena. Los fallos que lo mencionan documentan tanto la imputación como la discusión jurídica sobre la aplicación retroactiva de normas y el alcance de la responsabilidad militar en operaciones contra la insurgencia. Sin embargo, la justicia alcanza muy pocos en comparación con la magnitud del hecho. La investigación judicial completa cubriría la cadena de mando, las órdenes de operación, la posible colusión de intereses externos y la desaparición de testigos. Familias de las víctimas, organizaciones de memorias han subrayado que sobreviven numerosas incógnitas y que la respuesta estatal ha sido parcial y tardía. Las cifras y el dolor son conocidos. Entre los asesinados estuvieron 11 magistrados de la Corte Suprema. Además, hay empleados y visitantes declarados desaparecidos que todavía esperan que la justicia arroje luz sobre su destino. Las piezas judiciales, los informes de memoria histórica y las sentencias dispersas, más las representaciones culturales y periodísticas, componen un mosaico que exige consolidación de una verdad judicial y política de largo alcance. Y seguimos con este informe especial, pero ahora escuchen esto. Sintiendo la memoria, el arte como voz del duelo. Así se denomina el encuentro para conmemorar en Bogotá los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. 3 días de arte, palabra y reflexión sobre estos hechos. Y Lorena Torres nos entrega toda la información. Adelante.
Sintiendo la memoria a través de un lenguaje de heridas colectivas. Este es el arte que se está exponiendo en este momento en la Secretaría de Cultura, en donde se refleja, como ustedes pueden ver, cómo estaba el Palacio de Justicia antes del 6 y el 7 de noviembre y cómo quedó justo después de la noche de este terrible suceso para la historia de nuestro país. Una pieza artística que se puede visitar a partir del mediodía y que tiene también varios mensajes poderosos, los cuales ustedes podrán descubrir al momento de visitarla. Bienvenida a Arriba Bogotá y cuéntenos un poco más sobre el objetivo precisamente pues de reflejar el arte en este tipo de sucesos. Bueno, pues esto no es otra cosa que una invitación a recordar y a conmemorar de manera colectiva los hechos tan atroces que ocurrieron en nuestra ciudad el 6 y el 7 de noviembre de 1985, porque creemos que una sociedad que es capaz de recordar y conmemorar su dolor es una sociedad que puede evitar que hechos tan atroces vuelvan a ocurrir. Ese es el propósito de Sintiendo la Memoria. Es importante mencionar que no hay un único autor, son autores colectivos, es una creación colectiva. Y también, ¿cuál es la invitación para toda la ciudadanía? ¿A partir de qué horario pueden visitarlo? ¿Hay de pronto alguna inscripción previa? Claro que sí, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte abre sus puertas hoy, 6 de noviembre, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y mañana viernes 7 de noviembre desde las 2 también hasta las 6, para que cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera venir y conectarse emocionalmente con lo que ocurrió en el Palacio pueda hacerlo. No hay que inscribirse previamente, sí hay que tener un poquito de paciencia porque hay que hacer un registro al ingreso, pero ya es lo único que puede ocurrir. Y también invitarles muy especialmente porque la Secretaría no es el único punto donde están ocurriendo eventos que conmemoran y rememoran este suceso. Está también la invitación del Centro de Memoria del Palacio de Justicia con un videomapping que va a estarse proyectando en la fachada del Palacio justamente. Desde las 7 de la noche, a las 7, a las 8 y a las 9 de la noche va a haber proyección de videomapping hoy, mañana y el sábado 8 de noviembre. ¿Qué otras muestras podemos encontrar a lo largo de la ciudad? El León de Grave, por ejemplo, de la Universidad Nacional va a tener un concierto precioso y una actividad maravillosa también en conmemoración, invitando justamente también a la música y a las artes también a conmemorar este hecho. Bueno, muchísimas gracias. Así que la invitación a toda la ciudadanía es que a partir de la memoria podamos conmemorar este hecho doloroso para nuestro país, pero también hablemos sobre las historias y a continuación van a ver una de ellas hecha por nuestra compañera Karen Mejía. Ella es Luzmari Portela León y vive a través de este tatuaje en la piel de su hija Rosa Milena. Vive en esta pequeña caja llena de recuerdos y en la memoria de sus seres queridos desde hace 40 años. Luzmari hizo parte de los 12 colaboradores de la cafetería del Palacio de Justicia que jamás aparecieron luego de la toma. Ella estaba haciendo un reemplazo en la cafetería del Palacio. Ella era auxiliar de platero en el momento. Ella le hizo el reemplazo a mi abuela, Rosalvina León, quien era la que trabajaba en la cafetería. Mi abuelita se enfermó y esa semana mi mami fue a hacerle el reemplazo. Para la familia Portela, aquel miércoles 6 de noviembre la realidad se partió en dos. Por un lado, Luzmari estaba atrapada en el palacio, luchando contra el pánico, las llamas y los sonidos de la violencia. Pero para Rosa, quien entonces era solo una niña pequeña de 6 años, para su hermano y para su abuela, el día transcurría con completa normalidad. No pensaron en ver las noticias sino hasta las 7 de la noche, pues la ausencia de Luzmari ya se hacía extraña. Y lo primero que ven las noticias pues es la noticia que están en la toma del Palacio. Ella intenta salir a buscarla, pero en el mismo momento entraba mi papá y mi tío, como diciéndole no vaya a ir. Nosotros ya estuvimos en la Plaza de Bolívar, no nos dejaron acercar al sitio. 6 y 7 de noviembre, 2 días de completa incertidumbre, pero los siguientes fueron peores. Luzmari no aparecía en la lista de personas vivas ni en la lista de personas muertas. No aparecía en los hospitales, no aparecía en la morgue y no apareció jamás. Ya los días siguientes mi abuela pues sale a la búsqueda de mi mamá, pero no solo de mi mamá sino de sus compañeros de trabajo. Y así pasaron pues muchos días en que ella salía muy temprano de casa, incluso volvía cuando estábamos ya dormidos con mi hermano.
Donde sí se apareció fue en los sueños de sus hijos, en las canciones de Johann Sebastian que tanto le gustaban y en la gelatina de limón que le preparaba a sus pequeños como si se tratara de una pócima mágica. Ella nos hacía una gelatina de limón, pero hacía una magia que era hacer un ponche, como voltear el plato y que ver nosotros que no se caía lo que estaba preparado allí, sus juegos, su cara. O sea, yo digo que si en este momento yo me la encontrara en la calle, no solo a ella, sino a sus compañeros, la reconozco. Rosa intenta rescatar lo positivo de esta situación y sale a relucir la familia que armó con los hijos de Carol Rodríguez, de Héctor Beltrán, de Bernardo Beltrán, David Suspes, Gloria Anzola, Lucio Oviedo, Cristina Guarín, Ana Castiblanco, Norma Esguerra, Gloria Lizarazo e Irma Franco, los hijos de los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia. Desde ese día empiezan a unirse y hasta el día de hoy nosotros somos una familia unida. O sea, yo crecí con los hijos de todos los empleados de la cafetería, yo crecí con los hijos de Pilar, yo crecí con René, con Sandra, como si fueran mis hermanos mayores. Nosotros somos una familia muy unida desde hace 40 años. La vida nos dio otra familia. El mundo revive este holocausto cada 12 meses por medio de videos, relatos, fotos y documentos que dan cuenta de este horrible suceso. Pero a Rosa Milena y a su familia de la vida, este día los acompaña a diario desde hace 40 años. Historias que sin duda siguen conmoviendo el corazón de Colombia. 40 años después de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985. En la reconstrucción del Palacio de Justicia duró más de 30 años, ya que las obras de reforzamiento estructural allí en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar, duraron hasta el año 2018. Esto costó 100 millones de pesos de la época. Sin embargo, las demandas al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya suman más de 50.000 millones de pesos, y adicional a eso, las familias de estas personas que aún exigen justicia ya han gastado más de 12.000 millones de pesos en abogados. Sin duda, un hecho sin precedentes que aún sigue golpeando el corazón de toda Colombia. Marcó un precedente en la historia nacional y también en la historia política. Nosotros, por supuesto, más adelante les seguiremos entregando detalles de las conmemoraciones hoy aquí en Bogotá de los 40 años del Holocausto en el Palacio de Justicia.